tardes, muy buenas noches, queridos jóvenes. Espero que estén bien, espero que estén pasando de la mejor manera esta cuarentena. Espero que estén aprovechando el tiempo para poder estar más comunicados con nuestro Dios. Y estamos contentos porque tenemos estos medios de comunicación, esta tecnología que el Señor nos da para poder comunicarnos. Y a pesar de que no podemos estar en nuestra iglesia, en el complejo evangélico Pilar, todos juntos, abrazándonos, cantando, gritando, sacándonos fotos y pasándola bien, podemos estar a través de la pantalla del teléfono, de la compu, y podemos llevar a cabo estas hermosas reuniones como la de jóvenes. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios para dejar en sus manos todo lo que suceda en esta reunión, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre Eterno, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, gracias porque nos has salvado, nos has redimido y nos has comprado con tu sangre. Señor, gracias por esta reunión, Señor, por una nueva reunión de jóvenes donde podemos alabarte, adorarte, escuchar de tu palabra, estar en comunión a través de las redes sociales, de la tecnología que tú has puesto para que nosotros utilicemos. Padre bendito, te dejamos todo en tus manos y lo hacemos en tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos a tener un momento de alabanza y la pregunta que siempre hacemos es, ¿tienen ganas de cantar? ¡Sí! Muy bien, eso es lindo siempre escucharlo. Así que vamos a estar dejando el lugar a Marcos Mercado y también que los van a estar acompañando algunos músicos. Así que le vamos a dar el lugar a Marcos para que nos dirijan la alabanza. Somos el
queridos jóvenes, hemos alabado, hemos cantado a nuestro Dios y agradecemos también por el momento que se han tomado nuestros músicos para poder llevar a cabo esta hermosa alabanza, toda sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Hemos cantado nosotros y ahora es el turno de que escuchemos cantar a través de nuestro hermano Cristian Gutiérrez, más conocido como Guti. Así que vamos a dejarle al lugar a Gutis. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar, tú me levantarás. Dices que soy tuyo y que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar, tú me levantarás. Dices que soy tuyo y que tu hijo soy. Y creo en ti, oh, yo creo en ti, lo que dices de mí, Dios, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar, tú me levantarás. Dices que soy tuyo y que tu hijo soy. Y creo en ti, Dios, creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti, yo creo en ti, Dios, creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti.
Agradecemos a Dios en primer lugar por todo lo que podemos estar viviendo a través de esta reunión de jóvenes, a través de la tecnología. Damos gracias también a Cristian Gutiérrez, a Guti, por tomarse un tiempo para poder cantar una canción, también como decía antes, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Llegó el momento clave, el momento del mensaje, y quién será el que nos va a hablar en esta hermosa reunión de jóvenes. El tema general, les recuerdo que es Santiago, y el subtema de hoy, tremendo subtema muy importante para la juventud de hoy en día, es tentación más conocer la verdad sobre nuestro Dios. Los versículos que se van a estar tocando es Santiago 1, 13 al 18. Y el que nos va a estar hablando en esta tarde-noche es Johnny Mercado. Así que vamos a orar antes de darle lugar a nuestro hermano Johnny Mercado. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por todo lo que venimos viviendo en esta hermosa reunión de jóvenes. Gracias por los medios que podemos utilizar para poder llevar a cabo nuestra reunión. Señor, bendice al hermano, a Johnny, el cual nos va a traer de tu palabra, Señor, y bendice nuestros corazones para que estemos dispuestos a escucharlo, Señor, y que lo podamos llevar a la práctica. Padre eterno, te dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le damos el lugar a Johnny para que tenga el mensaje. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es hermoso poder compartir con ustedes, a pesar de la distancia, este tiempo con la palabra de Dios. Quiero agradecerles por la oportunidad y bueno, la verdad que estoy contento de poder, a pesar de, como dije, la distancia y la situación que estamos viviendo, poder estar juntos estudiando la palabra de Dios. Me pidieron que comparta con ustedes algunas ideas de un libro que están tomando como guía para estudiar el libro de Santiago. Y bueno, vamos a ver algunas cuestiones prácticas del libro de Santiago y algunas cositas también que se puede extraer del libro. Si hiciste tu tarea, tenías que leer el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Sí? Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Te parece? Acompáñame por favor a Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 18. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te parece si oramos, sí? Antes de continuar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es eterna. Dios, que al abrir el libro de Santiago podamos aprender de vos, de tu persona, de tu palabra y de tu plan, Padre. Te ruego por mis hermanos que van a estar escuchando este mensaje, para que más allá de escuchar mi voz sea la tuya la que resalte en esta oportunidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver algunas lecciones prácticas en el libro de Santiago en cuanto a la tentación. ¿Sí? Yo hice 3 puntitos para poder desarrollar. En primer lugar, la realidad frente a la tentación. En segundo lugar, nuestra responsabilidad frente a la tentación. Y en tercer lugar, los recursos que tenemos para enfrentar la tentación. Vamos al primero de ellos, ¿te parece? La realidad de la tentación o la realidad frente a la tentación. Para eso vamos a leer nuevamente los versículos 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Bien, entonces, ¿cuál es la realidad de la tentación o nuestra realidad frente a la tentación? Si vos leíste ahí, creo que era el capítulo 5 del libro, ves algunas cosas interesantes.
¿Cuál es la realidad frente a la tentación? Bueno, en primer lugar podemos ver que la tentación no viene de Dios, ¿sí? Es bien clarito el versículo 13 cuando dice: no diga que es tentado de parte de Dios. Y quizás para vos esto es recontra obvio, para vos esto cae de maduro, pero hay razones por las cuales Santiago tiene que escribirle a estos judíos, ¿sí?, que han dejado la tradición y la religiosidad para abrazar la fe en Cristo Jesús. Tiene razones para decirles esto. Entonces, la tentación en primer lugar, ¿sí?, viendo la realidad de la tentación, es que no viene de Dios. ¿Por qué? Bueno, esto es simple, porque Dios es bueno y porque nada malo proviene de Él. Si bien hay una realidad, la tentación en sí misma no es pecado, sino que pecado es ceder frente a la tentación. Dios bajo ningún punto, de ninguna manera, va a inducirnos, ¿sí?, o a presentar situaciones para que nosotros pequemos. Eso es distinto de la prueba. Acá muchas veces en el capítulo 1 de Santiago se mezcla prueba, tentación, hay que resistir, hay que huir. Sí, vamos a ver más adelante lo que hay que hacer con la prueba y lo que hay que hacer con la tentación. Pero es claro, la Biblia dice que frente a la tentación tenemos que huir. Ahora, si huimos de algo es porque no es bueno. Si eso que no es bueno viene de Dios, que la Biblia dice que es bueno, entonces hay una contradicción. No es así. Dios es bueno, de eso no hay duda, ¿no? ¿Viste la película Dios no está muerto? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, los judíos de esta época, los cristianos de esta época, Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Ellos no tenían Dios no está muerto, no tenían DVD, ¿sí? Entonces tenían la necesidad de que su pastor, de que Santiago les enseñe la realidad frente a la tentación. Mira algunos versículos. En el Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Romanos capítulo 11, versículo 22 dice: mira pues la bondad de Dios. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También yendo al libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces es evidente, porque la Biblia lo dice directamente, pero después, saliendo de este pasaje, yendo al resto de la Biblia, que Dios es bueno, que Dios bajo ningún punto va a querer tentarnos. Ahora te decía, ¿por qué Santiago tiene la obligación de decírselo a la iglesia? Bueno, como te dije, a quienes escribe son los judíos que han puesto su fe en Jesucristo, que han reconocido en Jesús el Mesías. Pero había una parte de los judíos estudiosos que frente a esta problemática de lo que hago, viste que el apóstol Pablo también lo dice, el bien que quiero eso no hago, pero el mal que no quiero eso hago. Bueno, había algunos judíos que lo pusieron en palabras, y no quiero decir que esté bien esto, sino que ellos transmitían esta enseñanza, que era lo que comúnmente llamaban la tendencia al bien y la tendencia al mal. Y quiero leerte un extracto de un comentario con respecto a eso. Dice: esta era la idea de plantear un problema, pero no de resolverlo. En particular, no se decía de dónde procedía la tendencia al mal. Así es que el pensamiento judío se propuso explicarlo de la siguiente manera. Para resolver este problema, algunos rabinos argumentaron que, como Dios había creado todas las cosas, tiene que haber creado también la tendencia al mal. De ahí los dichos rabínicos que dicen, ¿sí?, te estoy mencionando lo que dicen algunas sectas judías, ¿sí?, o algún sector de los más ortodoxos. Decían los rabinos: dijo Dios, me arrepiento de haber creado la tendencia al mal en el hombre, porque si no lo hubiera hecho no se habría rebelado contra mí. Yo creé la tendencia al mal, creé la ley como un remedio. Si te ocupas de la ley, no caerás en el poder del mal. Dios colocó la tendencia al bien en la mano derecha del hombre y la tendencia del mal a la mano izquierda. Entonces este análisis de este grupo lo que decía en última instancia era que el hombre podía echarle la culpa a Dios por su propio pecado. Y esto era justamente la razón por la que Santiago les tiene que decir: muchachos, hermanos, Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Entonces, en primer lugar, la realidad de la tentación es que la tentación no nace, no viene de Dios. Dios es bueno.
Pero la segunda realidad es que la tentación nace en cada uno de nosotros, porque vos y yo, si somos hijos de Dios, nuestra naturaleza espiritual ha vuelto a vivir, hemos resucitado en Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Y tenemos dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa que está en continua lucha contra el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y es ahí, en nuestra carnalidad, en el asiento de todo el pecado que está en nuestro ser, donde se gesta la tentación. Nuestra naturaleza está corrompida por causa del pecado. Nosotros somos malos por naturaleza, todo lo contrario a Dios. Mirá, algunos pasajes, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto no hace falta que te lo explique. Si vos sos totalmente sincero, sabés que tu corazón tiene una tendencia natural a alejarse de Dios, y el mío también. Romanos capítulo 3, vamos a tener una lectura ahí de algunos versículos, del versículo 10 al 17, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad mía y tu realidad. Sin Cristo, esa es nuestra naturaleza, alejado de Dios completamente. Pero con Cristo, esta es la lucha diaria. Esta es la lucha diaria. La de nosotros no alimentar, ¿sí?, nuestra concupiscencia, nuestra carnalidad, para darle lugar a la tentación. Ahora, Santiago menciona claramente dónde se genera: en nuestra concupiscencia, en nuestra tendencia hacia lo malo, en nuestra carnalidad, en ese egoísmo de satisfacer el yo y la carne y los deseos que el mundo nos propone, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que trabaja la tentación? Vamos a ver la tercera parte de esta realidad. La primera dijimos: Dios es bueno, Él no viene de él la tentación. En segundo lugar, vemos que nosotros somos malos y la tentación se genera en cada uno de nosotros, en nuestra tendencia a alejarnos de Dios. Pero ¿cómo es que trabaja la tentación? Si vos lo ves ahí en el versículo 14 y 15, dice: cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahora, para enseñarnos esto, Santiago es muy pedagógico, ¿no? Usa una analogía como la gestación humana. Dice: el pecado seduce, atrae, ¿no? Así como una pareja se corteja, y eso lo lleva después a tener una intimidad. Estamos hablando de la realidad, ¿no? El plan de Dios, vos sabés cuál es: un hombre, una mujer, para toda la vida. Pero la gestación humana no se genera solamente en el matrimonio. Y eso es una tristeza para muchos, porque hay muchos niños que nacen, ¿no?, con un hogar disfuncional con respecto a las cosas de Dios. Pero, ¿sabés? Hay una seducción, hay un acto íntimo, una concepción, y después al tiempo se da luz. Lo mismo pasa con el pecado. Dice él que somos atraídos y seducidos. Y es interesante esta palabra atraer y seducción, porque son muy similares y da la idea de llamar a algo o captar la atención de algo por medio de una carnada. Da la idea de ese animalito que se refugia en su guarida, pero que quien lo quiere cazar le presenta algo que le gusta. Y olfatea y se acerca y sin darse cuenta, creyendo que eso es lo que necesita, sale de su resguardo y queda totalmente indefenso. Eso es lo que hace el pecado: nos seduce, nuestra propia concupiscencia nos seduce, nos atrae y nos va quitando del lugar seguro que es haciendo la voluntad de Dios. Después dice que una vez que ha concebido, y la idea ahí de concepción es la de prender a alguien, cuando ya estás en las manos de alguien, cuando esa presa ya está agarrada por el cazador, finalmente la ponen en una jaula o terminan matándola. Esa es la idea que originalmente se dice en este pasaje. Habla la idea de ese niño que está en el vientre desarrollándose, pero que no tiene opción de salir. Pero ¿qué pasa? Después de cierto tiempo da a luz, y ahí la idea es que sale a la luz. Lo mismo pasa con el pecado. Ningún pecado se genera un día para el otro, de la nada.
Vamos a ver después el ejemplo del rey David. No es que se levantó ese día y se acostó con la mujer porque se dio la oportunidad. Sin lugar a dudas, él venía alejándose de Dios o descuidando ciertas áreas. Lo mismo pasa con nosotros. El pecado da a luz algo que se gestó en lo interior, sale a la luz. Y qué triste, ¿no, mi hermano? Cuando muchas veces esas cosas que tenemos ocultas finalmente salen a la luz. Por eso es que es importante que entendamos cuál es la realidad de la tentación y cómo tenemos que cuidarnos frente a ella. Te mencionaba, fíjate, distintos ejemplos de personas en distintas épocas. Puede ser Eva, si vas a Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era codiciable. Se despertó en su concupiscencia la tentación. Sabía bien clarito lo que no tenía que hacer, pero algo llamó su atención. Árbol agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué hizo finalmente? Tomó, comió y lo compartió a su marido. Si vas a Josué capítulo 7, este ejemplo lo menciona el libro, en el versículo 21, está la historia de Acán. El pueblo de Israel viene de vencer a Jericó, una ciudad imposible de vencer por sus propios medios. Después tienen que seguir avanzando en búsqueda de la tierra prometida y está Jai, un pueblo mucho más chico, sin murallas. Y Israel dice, ¿para qué vamos a llevar todo el ejército? Llevemos solo unos pocos. Y literalmente pierden como en la guerra. No entiende nada. Josué dice, Dios, nos llamaste a la guerra, estaba tu bendición, ¿qué pasó? Y Dios le revela que había uno entre el pueblo que había tomado el anatema, de la maldición de Jericó, sin obedecer la palabra de Dios. Y ahí, después de todo un proceso, sale a la luz que es Acán. Y Acán confiesa y dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié, lo tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Fíjate, ¿no? Vi, codicié y tomé. Así es como trabaja el pecado. Entra por los sentidos, se va gestando en nuestro interior y después es solo cuestión de una oportunidad para que salga a la luz. Pero también tenemos el ejemplo de Sansón. Aquel hombre que pudo vencer todo lo exterior a él, pero no pudo vencer su propia lucha interior. Dice en el capítulo 14, versículo 1, que Sansón vio a una mujer entre los filisteos. La versión Nueva Traducción Viviente dice, se vio atraído por ella, se vio seducido por ella. Evidentemente no le llamó el testimonio, la atención a Sansón. ¿Sí? No fue el servicio, era una filistea. Él siguió por lo que vio y codició. Y finalmente era cuestión de una oportunidad. Que sabemos que después el padre le dice, no, Sansón, tenés tantas mujeres del pueblo. Y él dice, quiero esa porque me agrada. Porque se guió por su carne, por su concupiscencia. Se dejó seducir y atraer. Y así no solo trabaja en la vida de Eva, de Acán y de Sansón, trabaja en nuestras vidas. Por eso esa es la realidad de la tentación. No nace en Dios, nace en nosotros, pero también se va gestando, hay un proceso. En segundo lugar, dijimos, vamos a ver la responsabilidad que tenemos frente a la tentación. En el versículo 16 de Santiago 1 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Y esa es nuestra responsabilidad. La idea de errar ahí es la de andar por mi camino, la de vagar, la de dejarme engañar, la de extraviarme o descarriarme. La Nueva Traducción Viviente dice, así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Mi hermano, Satanás es muy astuto. Satanás logra engañarnos porque nos hace creer que eso que tiene para nosotros es mejor que lo que Dios nos ofrece. Que es más fácil el tiempo y la forma de Satanás que la que Dios nos ofrece. Si vos sos totalmente sincero, como te venía diciendo anteriormente, te vas a dar cuenta que siempre lo que Satanás te propone es lo que Dios te ofrece, pero de una forma más fácil o de una forma alternativa. ¿No? Como si hubieran passwords o palabras claves para entrar a la voluntad de Dios. No, no es así. Dios tiene una forma, un tiempo, ¿sí? Y espera que vos y yo lo hagamos de esa forma, a su forma y en sus tiempos. La responsabilidad que tenemos frente al pecado es la de no dejarnos engañar. Frente a la tentación es la de no errar, la de no vagar en nuestra mente o no dejar que nuestros sentidos nos seduzcan. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también, si ustedes van al versículo 18, la parte final dice, ¿para qué? El propósito por el cual Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Y por ahí tenés un poquito de idea de la historia del Antiguo Testamento, pero esto de las primicias eran los primeros frutos de la tierra.
Y eran los frutos que por ley el pueblo tenía que ofrecerle a Dios. Esos primeros frutos son los más grandes, los más lindos a la vista. Eran los frutos que uno se quedaría para uno, o que vendería, o que se los daría a alguien muy especial. La Biblia nos dice, ustedes son las primicias de su criatura, son lo mejor que Dios tiene. Entonces la responsabilidad es vivir de acuerdo a ese llamado. Pedro dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proverbio nos recuerda que la puerca lavada se vuelve a revolcar en el barro, y la idea es que hoy yo no volvamos a revolcarnos en el lugar donde Cristo nos sacó, que seamos primicias, Cuando la persona iba a ofrecer la primicia no estaba sucia, estaba limpia, estaba lista como para ser consumida, y se entregaba en ofrenda. Ahora, este concepto es ese, la primicia tiene que ver con un sacrificio y una ofrenda. Y a mí el primer versículo que se me viene a la cabeza es Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Recordás? Así que os ruego por la misericordia de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto lógico, que es el sacrificio que ustedes tienen que hacer. Ustedes no tienen que sacrificar nada para ser salvos, sino que como son salvos tienen que sacrificar el yo, la concupiscencia, la carnalidad, y buscarse y dejarse ser guiados por Dios para cumplir con la responsabilidad que tenemos de ser luz, de ser sal y de no pecar. Santiago 1, el mismo capítulo, pero en el versículo 21, no me quiero meter en lo que otro hermano tiene que compartir con ustedes, pero dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar, la idea es la de sacar la basura, porque con el tiempo empieza a echar olor, y con el tiempo empieza a generar en el ambiente toda una incomodidad y una putrefacción. Ahora te decía al principio, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la tentación? 2 frases, no erren, y ustedes son las primicias de sus criaturas. Pero vemos, por el ejemplo bíblico de José, por ejemplo, que nuestra responsabilidad frente a la tentación es la de huir, no la de soportar. ¿Sí? Si bien el versículo dice el que soporta la tentación, ahí está hablando de una prueba. ¿Sí? Siempre hay un lío por la traducción entre tentación y prueba. Yo no tengo que soportar la tentación porque en mi fuerza yo no puedo hacerlo. Es más fuerte que yo. Si no, fíjate el ejemplo justamente de José en Génesis 39 frente a la esposa de Potifar, ¿te acordás? Dice la Biblia que ella cada día le hablaba, le hacía la psicológica, ¿viste? Como el pájaro carpintero, taca, 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 taca. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, dice el versículo 10, para estar con ella, aconteció que entró él un día a su casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa. Y ella lo agarró de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fíjate, huyó y salió. No porque era fea la mujer de Potifar, sino porque era algo que estaba prohibido, era pecado. Anteriormente José dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Seguramente de las cosas que la mujer le dijo, mirá, no hay nadie, ¿quién te va a ver? Por la actitud que la mujer tiene, probablemente no era la primera vez que hacía esto. Si fuera en el tiempo actual, ¿no? Quizás hubiese apagado las cámaras de seguridad, hubiese mandado a los empleados a hacer otra cosa, y estaba el escenario dado para que nadie se entere. Pero José era consciente que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba mirando, y que su responsabilidad delante de Dios era la de no errar, la de no pecar, sino agradar a Dios con su santidad. Por eso decimos que nuestra responsabilidad frente a la tentación es la de huir. Tenemos que resistir la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba busca sacar lo mejor de nosotros, pero la tentación siempre pone a un paso lo peor de cada uno de nosotros. Entonces vimos, en primer lugar, la realidad de la tentación. Vimos, en segundo lugar, nuestra responsabilidad frente a la tentación, pero terminamos. Versículos 17 y 18. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, porque quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. De sus criaturas. Eso es el deseo de Dios. Y ahí está los recursos que tenemos frente a la tentación. Vamos a ver 2. En primer lugar, en el versículo 17 dice, Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El primer recurso que tenemos es la persona de Dios, su esencia, un Dios que no cambia.
¿Y qué seguridad para tu vida y para mi vida? En medio de este tiempo que nos cambió a todos la agenda, que cambió las formas de ver las cosas, que cambió la forma de trabajar, tener un Dios que no cambia. Tener un Dios que no está condicionado por una pandemia, por un virus, que no está condicionado por el dólar, que no está condicionado por una ideología política. No, tenemos un Dios que es siempre fiel a sí mismo, pero también fiel a nosotros. Dice la Escritura que si vos y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Que no cambia lo que es, que no cambia lo que dice, que no cambia lo que espera. Ahora, ¿qué seguridad podemos tener? Ahora, mientras leía esto, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto, me hizo acordar a un pasaje. Aquel que no ha mudanza ni sombra de variación. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No cambia. Pero también me hizo acordar a Mateo 7. Si vas del versículo 7 al versículo 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? A los que le piden. Me hizo acordar a estos dos versículos, porque dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. La tentación no es una buena dádiva, no es un don perfecto. Si bien, como dijimos, no es pecado, sino que el pecado es ceder a la tentación, bajo ningún punto Dios la permite y Dios la desea, sino que vos y yo nos sometemos a ella. Ahora, frente a los recursos, vemos la persona de Dios, que no cambia, que cumple, que está, que no me abandona, aun cuando tantas veces yo decido soltarme de su mano. Él no cambia. Y no solo que no cambia, sino que está a nuestra disposición para ayudarnos, para enfrentar la tentación. Mira, Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto, hablando de Jesús, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes que cuando vos y yo clamamos a Dios para que no caigamos en la tentación, Él nos entiende? Porque Él también fue tentado. Él también fue tentado. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso decimos que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado, pero la diferencia entre vos y yo es que Él nunca pecó, es que Él no se dejó atraer y seducir. Él no permitió eso en su vida. Ahora, ¿cuál es el resultado? Mira, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote, Cristo, aquel que aboga por nosotros ante el Dios justo y 3 veces santo, que no toca de oído, que no la mira de afuera, sino que Él sabe lo que es ser tentado. Y como Él no pecó y la naturaleza de Dios mora en nosotros, tenemos los recursos de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la persona de Dios morando en nosotros, para decirle no a la tentación. Para decirle no a la tentación. Pero es interesante porque hablamos de la persona de Dios en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Pero es interesante ver cómo Jesús resistió la tentación. Si vas a Lucas capítulo 4, ves que una y otra vez Satanás lo tienta. Y Jesús repele la tentación usando la palabra de Dios. Ese es justamente el segundo recurso que aparece acá. Si ves en el versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. En primer lugar, vemos que tenemos la persona de Dios. Su esencia prevalece. Él no cambia. Pero en segundo lugar, vemos que su palabra permanece. Y tenemos la palabra de Dios como el recurso para vencer la tentación. Eso lo vemos un poquito más adelante en el capítulo 1 de Santiago. Pero mirá, acá dice: nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y las Escrituras nos muestran, si vas a Romanos capítulo 10, 17, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nuestro nacimiento espiritual. Si vos recordás tu testimonio, si vos recordás el día que recibiste a Cristo, alguien te abrió las Escrituras. Y fue el Espíritu Santo de Dios que usó las Escrituras para convencerte de justicia, juicio y pecado, mostrarte tu realidad, confrontarte con esa realidad, pero también mostrarte el camino a Dios. La palabra de Dios es esencial para nuestro nacimiento espiritual, pero también es fundamental para nuestro crecimiento.
espiritual. Eso lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, un pasaje conocido, ¿no? Así que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Quizás esa traducción no es la mejor porque parece que si yo necesito la Biblia para ser salvo, no está hablando de la salvación del alma, sino que está hablando de gozar de mi salvación y ser salvo de todas aquellas cosas que intentan marchar mi santidad. La versión internacional lo dice quizás de una forma más clara. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Crecerán en su salvación. Y alguien dijo alguna vez que este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Y es interesante, no me quiero meter, como te dije, en lo que le toca al hermano que sigue después en los próximos capítulos, pero en el capítulo 1 también Santiago nos da 3 consejos respecto a la palabra de Dios. Fíjate, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo mismo acá, él está hablando a cristianos, no está hablando de la salvación del alma del infierno, sino de la salvación de las heridas del alma, de las consecuencias del pecado. Dice, y hago un paréntesis ahí, no te olvides, que Cristo pagó la condena del pecado en la cruz, pero las consecuencias del pecado las pagamos nosotros en vida. Por eso es importante que entendamos la realidad de la tentación, que entendamos nuestra responsabilidad, pero también entendamos los recursos que tenemos para enfrentarla. Sigue la lectura y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Saltamos al versículo 25, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿sí? Este será bienaventurado en lo que hace. 3 consejos rapiditos. Versículo 21 dice que tenemos que recibir la palabra. Recibir la palabra, escuchar la palabra, mirar videos, asistir a la iglesia, congregarnos, ¿sí? Hebreos tiene que decir, el autor de los Hebreos, algunos de ustedes tienen como costumbre no congregarse. Pero ya ni ahora no podemos ir a la iglesia. No puedes ir a la iglesia, pero estar online, en las reuniones que te tocan de acuerdo a tu edad, en el culto del domingo, eso también es congregarte. No dejes de hacerlo, porque si te alejas de Dios, te vas a acercar a la tentación, te vas a acercar a todo lo que te hace volver a la vida antes de Cristo. Ahora, en primer lugar, recibí la palabra. En segundo lugar, dice, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. En primer lugar, recibí la palabra. En segundo lugar, recordá la palabra. Recordá la palabra. Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 9 y 11. Es fundamental que recordemos la palabra de Dios, que recordemos el precio de nuestra salvación, que recordemos que a Cristo le costó la vida mi salvación. Y si tuviéramos todo el tiempo presente, no caeríamos en los mismos pecados una y otra vez. Pero no solo es suficiente recibir la palabra, no solo es suficiente recordar la palabra, sino como dice en el versículo 22, sed hacedores de la palabra, realizad la palabra. Lo que sabemos, tenemos que ponerlo en práctica. Porque algún día los hijos de Dios vamos a estar delante del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que demos cuenta de nuestras obras, estando en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. Y tenemos que poner por obra, porque lo que sabíamos y no hicimos, dice la Escritura que también nos es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Por eso, mi hermano, es importante que recordemos estas cosas. Que recordemos la realidad frente a la tentación. La tentación no viene de Dios, la tentación nace en nosotros y tenemos que recordar cómo trabaja la tentación. Seduce, concibe y da luz. También tenemos que recordar nuestra responsabilidad, la de no errar y la de vivir como sus primicias, como los mejores de sus frutos, que la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. Pero por último, vimos los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos frente a la tentación. La persona de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo, pero el ejemplo de Cristo también. Él fue tentado, pero sin pecado.
Y también tenemos la palabra de Dios, que nos va a alejar de todo eso malo, o todo eso malo nos va a alejar de la palabra de Dios. Espero que Dios bendiga su palabra en tu vida y no te olvides que haya un cambio en vos. No depende exclusivamente de Dios, porque ella nos dio todos sus recursos. Ahora depende exclusivamente de nosotros. Que Dios te bendiga. Bien, queridos jóvenes, hemos llegado al final de nuestra reunión. Primeramente damos gracias a nuestro Dios por habernos acompañado en esta hermosa reunión de jóvenes, en la cual pudimos adorar, alabar a nuestro Dios, pudimos escuchar cantar y pudimos escuchar el mensaje a través de nuestro hermano Jonathan Mercado. Le agradecemos también por su tiempo que ha dispuesto para hablarnos a nosotros. Queridos hermanos, queridos jóvenes, la próxima reunión es el sábado 9 de mayo a la misma hora por el mismo canal. Y el tema que vamos a hablar va a ser de vivir en obediencia. La tarea que les va a quedar para ustedes en estas semanitas para poder leer es Santiago 1 del 19 al 27. Para poder llevar y llegar el día 9 de mayo, el día de la reunión de jóvenes, llegar con la lectura fresquita y podemos ya mandarnos directamente al tema. Queridos hermanos, vamos a agradecer también a todos los hermanos que están atrás de todo esto, trabajando, haciendo videos, editando, haciendo la música. Esto lleva tiempo, lleva trabajo y también agradecemos a todos los hermanos que están en este trabajo. Queridos jóvenes, vamos a cerrar y vamos a cerrar con los motivos de oración que van a estar a continuación en pantalla, ¿sí? Así que nos vemos la próxima, que es el sábado 9 de mayo. Nos vemos.